Muy buenas, ¿qué tal? Estamos ya en el último apartado de la primera parte del último tema de este videocurso. Esto es fantástico. Esto es sensacional. Esto ya empieza a pintar de otra manera, ¿vale? ¿A que sí? Bien, pues si te acuerdas del último vídeo que estuvimos viendo, abordamos aquellos verbos que podían ir seguidos indistintamente de infinitivo o gerundio sin diferencia de significado, ¿vale? Ahora bien, en este vídeo lo que vamos a ver son aquellos verbos que pueden ir también seguidos de infinitivo o gerundio, pero con diferencia de significado, ¿vale? Bien, ¿cuáles son esos verbos? Otra lista más para la colección, ¿vale? Otra lista horripilante. Bueno, esta es más cortita, pero bueno, que es más y más verbos. Pero bueno, ahora verás como con los ejemplillos que vamos a poner, verás como más de uno se te queda en la cabeza, ¿vale? Así que no te preocupes. Bien. Antes de continuar, aquí tenemos que tener en cuenta que existen dos partes. Por un lado, tenemos el verbo principal, ¿vale? Que puede ser remember, forget, regret. Bueno, y todos estos que hemos visto antes en la lista. Y, por otro lado, el otro verbo que acompaña a este verbo principal, que puede ir bien en gerundio, bien en infinitivo, ¿vale? Bueno, ya que ha salido a colación también lo de los verbos principales, en este primer vídeo, porque vamos a dividir esta última parte en dos vídeos, vamos a abordar los verbos remember, forget y regret, ¿vale? Porque siguen más o menos una misma lógica. También vamos a añadir en este vídeo el verbo to stop, ¿vale? No sigue la misma lógica que remember, forget y regret, pero es muy parecida. Digamos que no son hermanos, pero son primos hermanos en este aspecto, ¿vale? Pues bien, cuando este verbo principal, que puede ser remember, forget o regret, va acompañado de gerundio, ¿qué hay que señalar aquí? Que el gerundio hace alusión a una acción que ocurrió antes que el verbo principal, ¿vale? Por un lado. Por otro lado, el gerundio se puede sustituir por el present perfect participle, ¿vale? Y por otro lado, el verbo forget se emplea mayoritariamente con never en future simple, ¿vale? Como ahora veremos en algún ejemplo. Por otro lado, remember, forget y regret, o sea, los verbos principales, cuando van acompañados del otro verbo en su forma de infinitivo con to, ¿qué se puede comentar aquí? ¿Qué se puede señalar? Que el infinitivo con to hace referencia a una acción que ocurre después que la expresada por el verbo principal, ¿vale? Aquí hace referencia a una acción que ocurre después del verbo principal y en el caso anterior en gerundio ocurría la acción antes que el verbo principal, ¿vale? Ahí hay una diferencia notable entre uno y otro. Y por otro lado, cuando el otro verbo va en infinitivo con to, le imprime a esa oración un carácter obligatorio, ¿vale? La acción es de carácter obligatorio, como que se debe hacer, ¿vale? Lo que se está diciendo. Pues bien, vamos a ver el verbo remember, ¿vale? Cuando usamos el gerundio, hacemos alusión a recuerdos del pasado, ¿vale? Vamos a ver el primer ejemplo. I remember locking the door. Recuerdo que cerré la puerta, ¿vale? La acción de cerrar la puerta es un recuerdo. Es una acción que ocurrió antes que la acción principal. O sea, el hecho de cerrar la puerta es una acción que ocurrió antes que la acción principal, que es remember, recordar, ¿vale? Además, como vemos, la acción en su forma en gerundio, locking, la podemos sustituir por su forma de present perfect participle, ¿vale? Having locked, ¿vale? I remember feeling very tired at the end of the race. Recuerdo sentirme muy cansado al final de la carrera, ¿vale? La acción de sentirse cansado es un recuerdo. Es una acción que ocurrió antes que la propia acción principal de recordar. O sea, sentirse cansado es una acción que ocurría antes que cuando se dio la acción principal. Remember, ¿vale? E igualmente, la forma en gerundio de feeling, ¿vale? Se puede reemplazar por su forma de present perfect participle. I remember having felt very tired at the end of the race. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, pues ahora cuando usamos el infinitivo con to, estamos recordando una obligación. ¿Vale? Antes era que hacíamos alusión al recuerdo del pasado y ahora estamos recordando una obligación. ¿Vale? Primer ejemplo. This morning I remembered to lock the door. ¿Vale? Esta mañana me acordé de cerrar la puerta.
Como bien puedes ver, la acción de cerrar la puerta denota obligatoriedad, ¿vale? Como algo que se debe hacer. Esta mañana recordé que yo tenía que cerrar la puerta. Además, la acción de cerrar la puerta es una acción que ocurre después de la acción principal de recordar, ¿vale? Segundo ejemplo, he remembered to post the letter. Pues bien, otra oración exactamente igual que la anterior, ¿vale? Denota obligatoriedad. Él se acordó de mandar la carta. Él se acordó que tenía que mandar la carta. Además, la acción que va en infinitivo con to ocurre después que la acción del verbo principal, que es recordar, ¿vale? Remember not to buy any chocolate. En este caso hay un nuevo elemento que es el not, que tienes que ponerlo siempre entre medias del verbo principal, remember, y el verbo en infinitivo con to, ¿vale? Entre medias de los dos, no se te vaya a ocurrir ponerlo en otro sitio, ¿vale? Recuerda no comprar nada de chocolate. Recuerda que no tienes que comprar nada de chocolate. Obligatoriedad, ¿vale? Y la acción del verbo en infinitivo con to ocurre después que el hecho de recordar, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora el verbo forget, ¿vale? Cuando usamos el verbo forget acompañado de otro verbo en gerundio, estamos haciendo referencia a algo que hemos olvidado del pasado, ¿vale? Algo que supuestamente estaba antes en tu memoria. Como dijimos antes, en este tipo de oraciones se suele usar la forma de future simple acompañado del adverbio de frecuencia never, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos I will never forget winning my first tennis championship, ¿vale? Nunca olvidaré cuando gané mi primer campeonato de tenis. El verbo en gerundio denota que ese algo que ocurrió en el pasado nunca lo vas a olvidar, ¿vale? Nunca olvidaré cuando gané mi primer campeonato de tenis. Y ahora el siguiente ejemplo tiene igual, idéntica estructura. I will never forget meeting my wife for the first time. ¿Qué significa esta oración? Nunca olvidaré cuando conocí a mi mujer la primera vez, ¿vale? Sin embargo, cuando usamos el infinitivo con to, cambia el significado, ¿vale? Aquí indicamos que no se debe olvidar algo, ¿vale? Denota obligatoriedad, ¿vale? Que se tiene que hacer. Don't forget to buy some eggs. No olvides comprar algunos huevos. No olvides que tienes que comprar algo de huevos, ¿vale? Aquí hay obligatoriedad. En el caso anterior era que nunca olvidarás algo y aquí es que no olvides que tienes que hacer algo. Y el siguiente ejemplo, I forgot to post the letter. Yo olvidé que tenía que mandar la carta, ¿vale? Obligatoriedad. Ahora bien, si en vez de decir, por ejemplo, I will never forget winning my first tennis championship, decimos I forget winning my first tennis championship, no tiene ya mucho sentido, ¿vale? Porque si lo traducimos es yo olvido ganar mi primer campeonato de tenis. Un poco absurdo, ¿vale? En este caso, habría que decirlo de otra manera. Hay que recurrir al verbo remember, ¿vale? Esto lo tachamos porque no tiene sentido, ¿vale? Y decimos I don't remember winning my first tennis championship. No recuerdo cuando gané mi primer campeonato de tenis, ¿vale? Si te acuerdas, cuando vimos el verbo remember e iba acompañado de otro verbo en gerundio, era no recuerdo algo que hice en el pasado, ¿vale? Pues eso, que en este caso, cuando usamos el verbo forget con otro verbo en gerundio, siempre suele ir en la forma de futuro simple con el adverbio de frecuencia never, ¿vale? De lo contrario, recurrimos al verbo remember, ¿vale? Como hemos visto ahora. Bien, vamos a ver ahora el verbo regret. Cuando usamos el gerundio, al igual que los casos anteriores, hacemos referencia a algo que ha ocurrido en el pasado. Esto es, nos estamos arrepintiendo, lamentando de algo que hemos hecho o ha ocurrido antes, ¿vale? El ejemplo, he regretted speaking so rudely, ¿vale? Él se arrepintió de hablar tan maleducadamente. Él se arrepintió de haber hablado tan maleducadamente. Como vemos, él se está lamentando de algo que hizo antes. Él se lamentó de haber hablado tan maleducadamente, ¿vale? Vamos, todos estos verbos que hemos visto, forget, remember y regret, siguen la misma lógica, como dije al principio del vídeo, ¿vale? Bien, y ahora, I regret not trying harder before the race. Pues lo mismo, cuando vemos la partícula de negación, not, se pone entre medias, ¿vale? I regret not training harder before the race, ¿vale? Lamento que no entrenara más duro antes de la carrera, ¿vale? Estamos lamentando algo que no hicimos en el pasado. ¿Qué no hicimos en el pasado? Pues no entrenar más duro antes de la carrera. Ahora bien,
Cuando usamos el infinitivo con to, lo mismo que en los casos anteriores, cambia el significado, ¿vale? Hacemos referencia a algo que va a ocurrir después de la acción principal de lamentarse o de arrepentirse, ¿vale? We regret to announce the delay of the flight from London. Lamentamos anunciar el retraso del vuelo procedente de Londres, ¿vale? Esto es, cuando usamos regret más el verbo en infinitivo con to, siempre va a querer decir, siento darles esta información, siento decirles que el avión va a sufrir un retraso, ¿vale? Y lo mismo con este ejemplo. I regret to tell you the race has been cancelled. Siento darte la información, lamento decirte que la carrera se ha cancelado, ¿vale? Y bueno, y por último, el verbo to stop. Pues sigue más o menos la misma lógica que los anteriores. Hombre, hay alguna variación, por eso no los incluí en el grupillo ese que hice al principio, pero más o menos la misma lógica, poco varía, ¿vale? Cuando usamos el gerundio, indica que la acción está ocurriendo antes que tenga lugar el verbo principal, ¿vale? Esto es, vas a parar, dejar de hacer algo que llevas haciendo desde el pasado y no vas a continuar. En el ejemplo que tenemos aquí, she stopped crying as soon as she saw her mother, ¿vale? Ella dejó de llorar en cuanto vio a su madre, ¿vale? Ella dejó algo que estaba haciendo en el pasado, ¿vale? Y paró en ese momento. Y desde entonces ya no continuó, ¿vale? Ella dejó de llorar y ya no continuó, porque vio a su madre, ¿vale? Y otro ejemplillo más, he stopped smoking last week. Él dejó de fumar la semana pasada. Él dejó lo que estaba haciendo, que era fumar, la semana pasada, y ya no volvió a fumar más, ¿vale? Sin embargo, cuando usamos el infinitivo con to, la acción va a ocurrir después de que tenga lugar el verbo principal, ¿vale? Que es stop. Esto es, vas a parar, vas a dejar lo que estás haciendo para hacer otra cosa. En el ejemplo tenemos, halfway through the race, he stopped to drink some water. A mitad de la carrera, él paró de hacer lo que estaba haciendo para beber algo de agua, ¿vale? Y el último ejemplo, él paró durante 5 minutos, dejó de hacer lo que estaba haciendo para fumarse un cigarrillo, ¿vale? Fíjate bien la diferencia que hay entre esta oración, he stopped smoking last week, y he stopped for 5 minutes to smoke a cigarette, ¿vale? En el primer ejemplo es que dejó de fumar, ¿vale? Para siempre, la semana pasada, y aquí, en el segundo, es que él paró un ratillo para hacer otra cosa, ¿vale? ¿Entendida la diferencia? ¿A que sí? No tiene mucha historia, ¿vale? Lo que tienes que recordar es que cuando va en gerundio es que dejó de hacer algo que estaba haciendo en el pasado. Y cuando va con to infinitive es que vas a parar para hacer otra cosa, ¿vale? Bueno, esto es todo por este vídeo y en el siguiente veremos los otros 4 verbos que nos faltan y ya clausuramos definitivamente la primera parte de este tema, ¿vale? O sea que venga, nos vemos en el siguiente vídeo.